Ibar, buenas tardes, complacido de saludarte en medio de, como tú indicabas, este encuentro gremial de 2022 de Fedecámara y donde, bueno, nosotros hemos sido quizás durante la mañana de hoy conocido un poco de lo que ha sido esas expectativas para este año y lo que fue también ese resumen del año 2021. Ibar, sin más preámbulo, nosotros estamos acompañados en este momento en la emisión meridiana para la entrevista con Adán Celis. Él es el primer vicepresidente de Fedecámaras a nivel nacional. Bueno, la primera autoridad que tenemos el día de hoy acá en la ciudad por, bueno, otros compromisos. No pudo estar presente el presidente de Fedecámaras y le damos la bienvenida a Promar Televisión, a Barquisimeto. Y bueno, hablar un poco, ¿no?, de lo que ha sido la mañana del día de hoy. Se ha hablado de expectativas del año 2022, se ha hablado un poco de lo que fue el resumen del año 2021, que como se ha indicado, un año 2021 que fue fácil de superar el año 2020, pero que trajo sus cosas positivas y que se espera mejorar para este año 2022. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a Promar. Un saludo a todos nuestros amigos del Estado Lara, a nuestros amigos de la ciudad de Barquisimeto. De verdad que es un honor estar en esta maravillosa ciudad, esta ciudad musical, como le dicen, ¿no? Pues nosotros también venimos a traer música de otro tipo, ¿no? Esa es música de esperanza, música de positivismo, música de resiliencia, música de cosas buenas, música de fuerza y sobre todo, como dije al principio, esperanza. Si nuestro presidente Carlos Fernández no pudo asistir, pero estamos aquí presentes, el segundo vicepresidente, el señor Capozolo, está también, estamos tres sectores que me están acompañando, el sector comercio, el sector industrial con industria y el sector del turismo. Sus presidentes están acompañando en esta asamblea, acompañando a los empresarios larenses en estas mesas técnicas. Fedecámaras quiere hacer una propuesta, va a hacer una propuesta en su asamblea con un plan económico que se quiere llevar, una propuesta al país. Y queremos que esa propuesta no se haga en un conciliábulo con unos técnicos solamente, no, sino que la propuesta venga de sus bases, venga de sus empresarios, venga de ese sentir directo con la sociedad que tienen nuestros empresarios hoy en día. Entonces se están haciendo estas mesas técnicas para buscar ese plan, un plan integral, un plan nuevo al país, un plan económico que tenemos que presentar, una hoja de ruta porque el país cambió. El país es un país distinto, ese país rentista, hasta el mismo gobierno lo ha dicho, el país rentista que está pasando de ese país rentista a esa economía rentista a una economía productiva. Eso tiene que ir acompañado de un programa, de un plan, eso no solamente palabras, eso también tiene que ir, y invitamos también, como hemos dicho siempre al gobierno, a que tiene que haber medidas económicas. Los planes no se decretan, sino se hacen con medidas económicas. Hasta ahora han sido muy tímidas, hemos estado solamente en palabras, esas palabras se tienen que traducir en hechos, con valentía, donde pasemos a esa economía de libertad, una economía de libertad económica, una economía que pasemos de esa renta petrolera que lamentablemente, bueno, por cosas del destino ya no se tiene, o por malas medidas económicas no se tienen, malas decisiones, pero hay que verlo esto también desde el otro punto de vista. Vienen oportunidades, viene una economía distinta, una economía donde la economía de la viveza pasa a ser ahora la economía del ser productivo, del ser que quiere intervenir, del ser que quiere ser más eficiente, etcétera, etcétera. Y nosotros ahí vamos a plantearle al país esas soluciones, le queremos plantear al país algo que venga de sus regiones, que tenga basamento, que tenga fuerza, que tenga ganas para buscar revertir las condiciones que actualmente viven los ciudadanos. Sabe que nosotros estuvimos presentes en la rueda de prensa previo, ¿no?, a lo que fue también las mesas de trabajo que se han efectuado el día de hoy. Hay algo que me llamó la atención de su postura y ha sido el mensaje esperanzador que ha querido también generar al país, a las empresas, a los industriales, al turismo, a todos los sectores. Hay algo o una frase quizás poderosa que usted pudo emitir durante la rueda de prensa y es que se necesitan de pequeños, medianos y grandes empresarios. Es decir, necesita que Venezuela forje esos empresarios y que no se estén yendo hacia otras latitudes. Desde Fedecámaras, ¿cómo se busca impulsar para este año 2022 el crecimiento de esos pequeños o medianos empresarios que quizás no ven un futuro en el país o que ven ese mensaje de no poder hacerlo, sea por los servicios básicos, sea por inseguridad, sea por tema de combustible, por el tema que sea? ¿Cómo buscan impulsar desde Fedecámaras hacia ese mismo norte? Exactamente, bueno, está dentro de este plan que estamos haciendo, el proyecto, son muchas aristas, ¿no? Muchas aristas que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir presionando para que se den los cambios necesarios. Pero como hemos visto, han habido algunas pequeñas transformaciones, hay una economía que está surgiendo, pero que es producto de la gente,
que es la cosa interesante, es la fuerza de la gente, la fuerza del mercado, la fuerza de los venezolanos que está logrando día a día, porque el mercado es poderoso. El mismo mercado, la misma gente ha ido que el mismo gobierno que tenía algunas políticas económicas determinadas ha tenido que ir cambiando. Ha tenido que ir cambiando porque la gente exigiendo. La gente ya no quería una moneda que se le devaluara, que sus ahorros se le hicieran agua. Por lo tanto, había esta dolarización transaccional, que todavía no es una dolarización que tú la puedas llamar formal, porque aquí no hay leyes que van a eso. Pero al final la gente con la fuerza de la economía, se ha ido transformando. Así que a nosotros lo que le podemos invitar a todos esos pequeños, a cualquiera que quiera emprender, estamos seguros que vamos a conseguir cambios, que se van a producir cambios en el país porque el país lo quiere, porque el país lo va a forzar a que se produzcan estos cambios, a esa economía nueva, a una economía de oportunidades, a una economía del que quiera y el que sea más eficiente, que sea el mejor, porque al final el que sea más eficiente va a traer mejores productos a los venezolanos. Queremos también que cese, por ejemplo, todo este tipo de favorecer a los productos importados. Al final queremos que el empleo se quede en Venezuela. Usted que nos está oyendo, a nosotros, los amigos los larenses y barquisimetános que necesita trabajo. Ese trabajo está en producir esos productos venezolanos, hechos en Venezuela. No puede ser, nosotros tampoco estamos pidiendo protección a los productos nacionales. Lo que estamos pidiendo es igualdad no puede ser igualdad de condiciones, no puede ser que los productos importados no se les cobre IVA. El Estado está ahorita teniendo una política de querer cobrar por todos lados impuestos en todas partes. ¿Por qué no empieza el Estado cobrándole al que le tiene que cobrar, que son esos productos importados, cobrar el IVA? Y hay una cantidad de recursos fundamentales que deberían hacerse en vez de estar aumentando con las leyes del registro o aumentando el aseo o aumentando todos los servicios a la población, sino que le cobre, por ejemplo, estos impuestos. Muchas de esas cosas tenemos que hacerlas, muchos de esos cambios tienen que producirse para que de verdad, mira, al final tenemos que buscar oportunidades para la gente. No queremos que los venezolanos se sigan yendo del país, más bien queremos que los venezolanos que se han ido regresen. Pero la única forma que puedan regresar es que encuentren un país de oportunidades, un país estable, un país de crecimiento, un país donde todos los sectores de la economía, y no solo un pequeño nichos de sectores y pequeñas regiones del país crezcan, sino que sean todos los sectores económicos, la construcción, que sea también el sector agropecuario, el sector agrícola, el sector comercial, el sector industrial, que nos llenemos oportunidades en todos los sectores, el sector bancario, que al final se generen oportunidades en todo el país para que venga el progreso y para que los venezolanos logren al final ser lo que queremos todos, que es devolverle una sonrisa a los venezolanos, y el sector empresarial va a ir, como está hoy en día, a la vanguardia de la mano de la sociedad venezolana. Hablemos de cifras, porque también se habló durante la mañana de hoy un poco de lo que fue, bueno, los poco más de 3.500 millones de dólares en el Banco Central de Venezuela, por ejemplo, que pudiera ser para el provecho también de la empresa. Esos créditos bancarios que está en la búsqueda igualmente Fedecámaras de que se pueda estabilizar, de que se pueda regresar a contar con esos créditos bancarios para esas empresas que quieran surgir, y sobre todo para la estabilidad del venezolano, porque también hablaban un poco de lo que era esos sueldos quizás en conjunto de unos 125 dólares aproximadamente que pueda percibir algún trabajador en alguna empresa grande, pero que resulte insuficiente. ¿Cuál es esa importancia del crédito bancario, sobre todo para este año 2022, donde se espera un crecimiento económico por parte del gobierno nacional, pero que no sea quizás en sentido, ¿no? En las calles o en el mismo pueblo venezolano no se ha sentido esa mejoría económica a nivel de mejorar su vida estabilizada, ¿no?, en el país? Bueno, sí, se ha hablado, las cifras están alrededor de un crecimiento del 5%. Es importante destacar algo, el crecimiento ha estado en el sector privado, porque más bien en el sector público ha habido crecimiento, pero cuando suma las dos, al final te da un crecimiento positivo. Ahora, tenemos que ir, un país sin crédito es un país que no va a crecer nunca. Nunca vamos a pasar de esta economía enana que tenemos hoy a una economía pujante, a una economía de crecimiento importante si no hay crédito. Nosotros hemos pedido que por favor se libere el encaje legal. En el mundo entero los encajes son del 5, el 10%, el 7%, aquí al revés. Nosotros tenemos un encaje de casi más allá del 75%. Nosotros estamos pidiendo más allá del 85%. Nosotros estamos pidiendo que ese dinero, que es el dinero de los venezolanos, que está hoy en día en el Banco Central, se ponga al servicio de los venezolanos,
se le entrega a los bancos para que los bancos logren prestarle a la gente, prestarle a los pequeños, como dices tú, a los medianos empresarios. Aquel que quiera emprender tiene que tener las posibilidades de tener crédito. Por lo tanto, pedimos que se liberen ese encaje para que haya crédito, para que haya dinamismo en la economía, para que se produzcan estas empresas tan necesarias, para que venga inversión, pero también atraer inversión extranjera, que venga al país a que nos mejore la producción de los venezolanos, a que cree empleo, que cree confianza, pero tiene que venirse la palabrita confianza. Esa palabra tiene que crearse, tiene que retomarse, tiene que cambiarse ese marco jurídico para generar confianza en las inversiones. Y cuando tú hablas del ingreso de los venezolanos, hoy en día sí, el sector privado, el que está logrando por lo menos cancelarle a sus colaboradores unos ingresos un poco mayores, como tú mismo lo dijiste, por lo menos el sector industrial 125, pero no es en todos los sectores, pero muy superior a lo que está pagando el Estado. Eso es importante que se está viendo, pero no nos podemos quedar ahí porque al final esas cifras son bajas. Nosotros en Venezuela llegamos a tener un salario mínimo de $300 en un momento, ¿no? Eso impulsaba la economía, tenemos que apuntar hacia allá. Y la única forma que haya ingreso a los venezolanos, que mejoren su ingreso a los venezolanos, es que haya inversiones en el país. Los decretos generales de sueldos y salarios, los venezolanos lo saben, eso trae inflación. Eso nunca les lleva a que haya un crecimiento de su salario. El salario, la única forma es que se peleen las empresas, que haya más empresas que se peleen por el salario, por los trabajos de la gente. Y ahí es cuando empieza a surgir. Por eso es que en los países donde hay libertad económica son los países donde hay menos desempleo y donde el promedio, el poder adquisitivo de sus ciudadanos es mayor. En cambio, en los países donde hay menos libertad económica, en los países donde hay controles, son esos países donde hay muchísimo más desempleo y donde los salarios son muchísimo, no alcanzan para cumplir los objetivos de las personas. Se ha estabilizado o se ha dicho también durante el día de hoy que, bueno, un país que avanza es un país donde funcionan todos los sectores. En la Unión ha estado la fuerza y que ha quedado demostrado el día de hoy porque también hacía referencia a que era primera vez que varios sectores estaban reunidos. Hablamos del turismo, hablamos del comercio, hablamos del sector industrial y por supuesto Fedecámaras, el día de hoy hay que Marquesimeto. En esa unión y en esa fuerza, una vez que ya se ha entendido igualmente que estas conversaciones con el gobierno han sido realmente suaves, muy densas en el tema de que ha quedado solo en palabras sino en hechos, se tiene previsto en esta misma unión y en esta fuerza que están buscando todos los sectores volver a retomar estas conversaciones con el gobierno para volver a estabilizar quizás un poco más la economía en este año 2022. Y bueno, lo que estamos haciendo distinto es que normalmente todos nuestros sectores económicos siempre han tenido comunicación, siempre han estado, y todos confluyen en Fedecámaras, en nuestro organismo cúpula, ¿no? Pero estamos queriendo dar esa sensación que nuestros sectores viajen en conjunto, que vayamos a las regiones, porque lo fundamental es ese contacto directo con nuestro empresario y llegarle a cada uno de los empresarios que están, no solamente a las cámaras, sino directamente al empresario a oír y a sentir de dónde viene, qué necesita, cuáles son sus expectativas, hacia dónde vamos, y eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, sí, por supuesto, estas conversaciones se han dado, nosotros queremos en el diálogo con cualquier sector que quiera algo positivo hacia Venezuela, cualquiera que quiera cambiar las circunstancias actuales a una economía distinta, nosotros nos vamos a sentar a dialogar las veces que sea necesario. Pero el país está esperando que este diálogo, o como hemos dicho muchas veces, ahorita estamos en la posición de tertulia, tenemos que cambiar la tertulia por acciones. Los que nos están viendo, todos los venezolanos, nuestros amigos aquí en Lara, pero el resto del país está esperando que ese diálogo se transforme en soluciones, que se transforme en hechos, que se transforme en medidas económicas que vayan de verdad dirigidas a ampliar la producción. Nosotros vamos a seguir insistiendo en los diálogos, vamos a seguir tratando de que se logren los cambios, vamos a seguir conversando. Por ahora, evidentemente, a los altos niveles, nosotros tuvimos intercambio con la vicepresidenta, con el presidente también de la Asamblea, hemos tenido intercambios con ellos. Ahora bien, en las regiones sí ha habido, y en las regiones y en los sectores ha habido mucho más intercambio, en algunos casos productivos, pero eso no se puede quedar ahí. Tenemos que ir muchísimo más allá. Tenemos que ir a unas conversaciones que se produzcan y que se transformen en hechos reales, en transformaciones reales de la economía, para que logramos traer inversiones, para que se dinamice la economía, para que nos llenemos de empresas, para que nos llenemos de empleo, para que nos llenemos de productos hechos en Venezuela y al final nos llenemos de progreso.
En medio de ese mismo progreso, señora Dani, también hablando un poco de lo que ha sido ese sentir venezolano, porque algo que se ha entendido es que el aumento del sueldo no se genera por decreto. Aquí genera miedo cuando se dice va a haber aumento del sueldo mínimo. La gente sale a comprar lo primero que se consiga porque sabe que aumento del sueldo mínimo significa aumento de los productos. A esas personas que están en su casa, que no son empresarios, que tienen su sueldo, que están buscando mayor estabilidad para su familia, ¿cómo manejar este 2022? ¿Cuál es quizás ese consejo, esa recomendación que se podría generar para ellos, más allá de la confianza y la esperanza, que creo que Venezuela ha sido el país de la esperanza de forma histórica? Lo último que se ha perdido aquí es la esperanza de que mañana será un día mejor. Pero a esas personas que están en su casa y que reciben su sueldo de forma mensual, porque algo que sí se ha mantenido en Venezuela es el 15 y el último, esperar ese momento para tener algún respiro. ¿Qué se le puede decir a esas personas en casa? Bueno, yo creo que, mira, el sector privado está dando respuesta hoy en día, ¿no? El sector privado, a pesar de todas sus circunstancias, las empresas, y la gente lo reconoce, hoy en día el sector privado, los empresarios de este país estamos en segundo lugar de generación, como generaciones de confianza en el país después de la Iglesia Católica. ¿Pero por qué eso? Porque estamos entregando soluciones, porque nuestros colaboradores están en una posición mejor que un colaborador, que un trabajador del sector público. Pero el mensaje que hay que dar a la gente es que mire, que aquel que quiere trabajar, aquel que quiere de verdad trabajar en forma honesta, en forma sincera, con fuerza, con ganas, con creatividad, con innovación, va a tener una oportunidad en este país, porque ahí está, el país se está transformando. Porque como dijimos antes, este país que era un país rentista, donde muchas veces lo que terminaba era la viveza, esa palabra viveza criolla que la debemos exterminar del léxico venezolano, y lo que debemos pasar es a una palabra distinta, que es, mira, ser productivo, ser honesto, ser solidario, esas son las palabras nuevas con las que tenemos que tener en Venezuela. A todos aquellos, que es la gran mayoría de los venezolanos, porque mucha gente habla como los venezolanos que somos malos ahora, que somos flojos, mire, ¿cómo buscan a los venezolanos afuera del país para trabajar? Esos 5 millones de venezolanos son buscados en todos lados porque son tremendos trabajadores. ¿Cómo le va a decir un trabajador venezolano que es flojo, que se levanta a las 4 de la mañana, que tiene que venir a trabajar y llega a las 9 de la noche a su casa? Todo lo contrario. Pero por supuesto que hay un grupito que no es tan bueno. Pero la gran mayoría de los venezolanos son buenos, los que nos están oyendo lo saben, esos que quieren trabajar, que de verdad que se les produzca en beneficio al que sea honesto, al que sea productivo, al que tome riesgos, al que sea resiliente en Venezuela. Esa Venezuela viene. Yo estoy convencido de eso y quiero que nos acompañe, y los empresarios vamos a estar ahí para invertir en el país. Cuando se produzcan las condiciones que van a venir, ahí vamos a estar todos, de la mano de los venezolanos, para crear al final felicidad, para crear empleo, para crear oportunidad, para que estemos de la mano todos unidos a esa Venezuela grande y bonita que los deseamos todos. En medio también de este cierre, porque hay que reconocerlo, vienen de Coro, vienen de varias ciudades, todavía habíamos conversado que le queda recorrido por Venezuela para llevar ese mensaje de esperanza de la empresa privada. Vamos a hablar sobre ya la finalización del día de hoy, ya una vez que fueron establecidas las mesas, ¿qué continúa durante el resto de la tarde para el cierre del evento del día de hoy? Bueno, nosotros ya estamos trabajando en las conclusiones, vamos a tener encuentros también con la sociedad civil, seguimos hablando con todo el mundo, llevando ese mensaje. Al final lo importante es llevar un mensaje que al final es un mensaje de credibilidad, porque si tenemos algo es credibilidad. Nosotros no es que estamos diciendo que de la noche a la mañana el país va a ser otro, sino que con esfuerzo y trabajo y con condiciones que vamos a conseguir, el país va a mejorar. Porque si lo lograron otros países del mundo, que se habla de los famosos milagros alemán, o el milagro coreano, o el milagro venezolano va a ser mucho mayor, porque tenemos la gente, porque tenemos los recursos, lo que nos falta es tener el modelo adecuado para seguir adelante. De aquí vamos a sacar conclusiones, vamos a llevarnos la impresión de nuestros empresarios larenses, valientes, que han sido resilientes, que creen en su estado, que siguen apostando por Lara, que siguen apostando aquí en Barquisimeto y en toda la ciudad del estado. Nos queremos llevar esas impresiones, ese sentido, qué es lo que quieren, para plasmarlo junto con los demás estados del país,
junto con los demás empresarios del país y sacar un documento fuerte, un documento vigoroso, un documento que tenga de verdad el sentido de para dónde queremos ir y cómo logramos que al final producir soluciones, que es lo que es importante. El país está esperando soluciones, el país ya no quiere discurso, el país no quiere más sentido de palabra, el país se obstinó de la demagogia y del populismo. El país lo que quiere es trabajo, el país lo que quiere es soluciones, el país lo que quiere son oportunidades y nosotros queremos plantearle eso al país. Y hablando de Barquisimeto y sobre esas diferencias que ha tenido quizás con otras ciudades, porque si hablamos del tema Barquisimeto podemos hablar tema eléctrico, que ha sido uno de los problemas, el tema sobre todo de las empresas de los servicios básicos, sobre todo el tema de la basura a nivel municipal, que ha generado también cierta discrepancia. Hablar sobre esos temas en general de Barquisimeto, que ha recogido hasta los momentos arancelis de lo que podría ser, ¿no?, ese sentir del empresario larense, del empresario barquisimetano, que quiere buscar recuperarse para este 2022 y que quizás no se ha visto en otras ciudades de Venezuela de las que ya han visitado y han escuchado las propuestas igualmente. Cada ciudad tiene su movilización, cada ciudad tiene sus problemas, cada ciudad tiene su dinámica, ¿ok? Más bien nos estamos llevando de aquí de Barquisimeto, y en general de todos nuestros empresarios de Estado Lara, ese sentimiento de resiliencia. Tienen problemas, tú los acabas de decir, trabajar, qué difícil. Por eso es que cuando una vez oía una frase que decían que nosotros éramos la envidia, nosotros no somos la envidia, nosotros somos más bien la admiración de todos los empresarios del mundo de Latinoamérica, de saber que a pesar de que tenemos todo en contra, de que trabajamos sin electricidad, que trabajamos sin combustible, que trabajamos sin nada de eso, seguimos con esa Santa María arriba, seguimos con nuestros rebaños, tratando de cuidar nuestros rebaños, seguimos cultivando nuestras tierras, como hacen aquí los larenses, como hacen todos los venezolanos que siguen apostando al país. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a seguir adelante, eso se va a cambiar, vamos a lograr tener servicios públicos, va a venir la inversión en algún momento al país para que se hagan esos servicios, pero mientras tanto nosotros vamos a seguir dándole la mano a los venezolanos, vamos a seguir del lado como lo saben que lo estamos haciendo, que a pesar de que tenemos las condiciones más adversas, ese día, cada día se levanta una Santa María y cada día se abre un portón de Venezuela para seguir recibiendo a nuestros colaboradores y ahí vamos a seguir apostando. Justamente hacia eso iba mi última pregunta y ese mensaje que acaba de dar, agradecidos nosotros por esta entrevista, por haber quizás también dado a entender, ¿no?, lo que es ese mensaje de esperanza, confianza que quieren mantener para este año 2022, desearle mayor de los éxitos para este cierre acá en Barquisimeto y por supuesto por el resto de la gira que va a tener en el país. Agradecido nuevamente por Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Conversábamos con Adán Celis, el primer vicepresidente de Fedecámaras a nivel nacional. Y Vara, nosotros con estas informaciones seguiremos muy pendientes de lo que se irá generando durante el resto de esta jornada. Nosotros volvemos a Promar Televisión y estaremos de regreso más adelante. Listo. ¿Qué pasó? Ah, ok. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias, muchachos. Muy amable. Muchísimas Gracias a todos. gracias. Ya cuadré, me dijo que van a comer aquí ahorita.